Mi nombre es Padre Miguel, y quizás no me conoces, pero hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que cambió mi vida para siempre. Soy sacerdote desde hace más de 20 años, y he dedicado mi vida al servicio de Dios y de mi comunidad. Cada día, me esfuerzo por ser un instrumento de paz y esperanza para aquellos que me rodean. Para mí, la misión de ser un guía espiritual es un honor, y en cada misa, en cada oración, siento que Dios está conmigo. Me levanto temprano todos los días para cumplir con mis deberes, ya sea en la parroquia, en las misas, en las confesiones o en el acompañamiento de los fieles. La vida de un sacerdote no es fácil, pero es una vida llena de propósito. Siempre traté de enseñar a otros lo que aprendí de Cristo, de transmitir su amor y su palabra. Aquel día, sin embargo, fue diferente. Como todos los demás, me encontraba en mi rutina habitual. Nada me hacía presagiar lo que estaba por suceder. La paz que siempre había sentido en mi vida de servicio se vio de repente alterada por un acontecimiento que cambiaría para siempre mi visión del mundo y de la fe. No solo mi vida, sino mi alma fue tocada de una manera tan profunda que, al contarlo, siento la necesidad de que todos puedan escuchar esta historia. Antes de continuar con esta experiencia tan intensa, quiero invitarte, si eres nuevo en este canal, a suscribirte y darle me gusta a este video. Con tu apoyo, podremos traer más testimonios que, como el mío, refuercen nuestra fe y nos acerquen más a Dios. Este es un espacio donde la esperanza y la fe pueden encontrar su lugar, y con tu ayuda, podremos seguir compartiendo más historias que alimenten nuestro espíritu. Ahora, quiero que sigas escuchando lo que ocurrió en mi vida. Lo que viví no fue algo común. Fue un llamado, un mensaje directo de Jesús que, de alguna manera, estaba esperando que yo recibiera. Aquel día, algo fuera de lo común sucedió, algo que me hizo sentir la presencia de Dios de una manera tan real, tan tangible, que cambió mi vida por completo. Era una mañana como cualquier otra. Me encontraba en la sacristía, preparando todo para la misa que celebraría poco después. Estaba organizando mis pensamientos, como siempre hacía antes de comenzar, pidiendo a Dios que me guiara en cada palabra que iba a pronunciar. La rutina era tranquila, y la paz que sentía en ese momento me hacía sentir cercano a Dios, como si estuviera en completa armonía con el propósito que Él me había dado en la vida. Pero de repente, algo cambió de manera abrupta. No fue un dolor repentino, ni una sensación extraña, sino más bien una opresión en el pecho que se fue incrementando poco a poco. No pude identificarlo al principio, pero cada vez más sentía que el aire me faltaba, como si no pudiera respirar correctamente. Intenté continuar con mis preparativos, pero la presión aumentaba y mi cuerpo empezó a fallar. Me desmayé, y antes de caer al suelo, vi cómo mis manos temblaban. No podía sostenerme más. Aún recuerdo la sensación de desesperación que intenté ocultar, pues sabía que algo serio estaba sucediendo dentro de mí. Mi corazón se aceleraba y, por un momento, creí que todo había llegado a su fin. Mi mente se nubló y, de alguna manera, me di cuenta de que ya no estaba en control de mi cuerpo. Fue en ese instante, cuando caí al suelo, que todo se apagó. No había más dolor, no había más miedo. De repente, el sonido que antes me rodeaba desapareció, y el peso de mi cuerpo se desvaneció. No sé si en ese momento ya estaba muerto, pero algo dentro de mí me dijo que ya no estaba en este mundo físico. Recuerdo que todo se tornó en silencio absoluto. Fue como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso, como si ya no importara nada más que el momento que estaba viviendo, un momento que no podía comprender completamente. En ese instante, ya no estaba pensando en lo que había dejado atrás, ni en la misa que estaba por dar. Mi alma parecía haber sido arrancada de mi cuerpo, y lo único que sentí fue una calma infinita. Sabía que algo muy grande estaba por suceder. En ese vacío, en ese silencio profundo, comencé a sentir una presencia. No fue algo físico, pero era inconfundible. Una luz,
cálida y envolvente, comenzó a brillar desde todos los rincones. Era una luz pura, limpia, llena de amor, que no ofendía la vista, sino que la abrazaba. Todo a mi alrededor se iluminó, y por un instante sentí que estaba flotando. No había dolor, no había sufrimiento, solo una sensación de paz que invadía mi ser completo. No podía ver el origen de la luz, pero sabía que esa energía que me envolvía era divina. Y fue entonces cuando lo vi. No lo vi como una figura física, sino como una presencia que trascendía todo lo que había conocido. Era Jesús. Aunque no estaba en un lugar físico, ni se presentaba de la forma en que lo imaginaba, su presencia era inconfundible. Vi su rostro, no como una imagen en una pintura, sino como un ser que irradiaba amor, compasión y sabiduría infinita. No necesitaba que dijera nada, porque a través de esa luz, entendí todo lo que necesitaba saber. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento, pero en mi corazón comprendí que estaba ante la presencia de aquel que dio su vida por la humanidad. Jesús me miró con ojos llenos de misericordia y tristeza al mismo tiempo. No era una tristeza de desesperación, sino una tristeza profunda, como si él conociera el dolor del mundo, el sufrimiento de las almas perdidas y la indiferencia de los hombres. No necesitaba explicaciones, él simplemente me transmitió todo a través de una mirada. Cada vez que me miraba, sentía un profundo arrepentimiento por mis propias faltas, pero al mismo tiempo, experimentaba una sensación de perdón absoluto. A pesar de la paz que me rodeaba, hubo algo en los ojos de Jesús que me despertó una sensación de urgencia. Algo dentro de mí, que no podía comprender completamente en ese momento, me dijo que no todo estaba bien en el mundo, que algo estaba a punto de suceder y que el tiempo se estaba agotando. Y fue en ese instante cuando, sin que él pronunciara una sola palabra, sentí un mensaje claro en mi corazón. Mientras seguía absorbido por la luz que me envolvía, algo cambió. No era algo que pudiera ver físicamente, pero lo sentí. Era como si la misma atmósfera a mi alrededor se transformara y, con ello, el espacio en el que me encontraba. Jesús no estaba simplemente en un lugar, sino que él estaba en todas partes, como si el universo entero estuviera reflejando su presencia. Lo vi. En esa luz tan pura, su figura se fue haciendo cada vez más clara. No era un hombre común, pero tampoco estaba adornado de manera extraordinaria. Estaba vestido con una túnica simple, pero su mirada lo decía todo. Era tan profunda, tan llena de amor, pero también de dolor. Su rostro irradiaba compasión, y en sus ojos vi tanto amor como tristeza. La tristeza de alguien que ha visto lo que sucede en el mundo, de alguien que conoce la dureza de los corazones humanos, la indiferencia hacia el amor de Dios. A medida que él se acercaba a mí, no me sentí temeroso, pero sí sobrecogido por la magnitud de su presencia. Algo dentro de mí se quebró, como si todo lo que había sido mi vida antes de este encuentro fuera nada comparado con la grandeza de aquel momento. Él no necesitaba hablar, porque, de alguna forma, ya sabía lo que me estaba diciendo. Lo entendí en lo más profundo de mi ser. Jesús me miraba, y en esa mirada, había una paz inmensa, pero también una urgencia. No sé cómo explicarlo con palabras, pero sentí que él sabía que el tiempo se estaba acabando, que el mundo no estaba preparado para lo que venía. No era un reproche ni una condena, era simplemente la realidad, una verdad que nadie podía ignorar. La luz que emanaba de él era tan intensa, pero al mismo tiempo tan cálida, que sentí como si todo el peso de mis pecados, mis dudas, mis luchas espirituales, fuera absorbido por esa luz. Sentí que mi alma se despojó de todas las cargas, como si el arrepentimiento fuera transformado en una paz profunda. Fue en ese instante, mirando a Jesús, que entendí la magnitud de la salvación que él había ofrecido al mundo. No era algo lejano ni abstracto, era algo real, tangible, un sacrificio inmenso que llevaba consigo una invitación al perdón, a la misericordia y a la redención. Jesús no dijo ninguna palabra en ese momento, pero a través de esa mirada, entendí que algo muy grave estaba sucediendo en el mundo, algo que muchos no querían ver. Sabía que no estaba solo en esta experiencia.
Era una invitación a entender la importancia de lo que él representaba para la humanidad. Finalmente, Jesús rompió el silencio. Su voz no era como una palabra hablada, sino como un susurro en mi corazón, como si me hablara directamente a mi alma. Fue algo tan profundo, tan real, que no pude dudar ni por un segundo de la seriedad de lo que me estaba diciendo. Él me habló de los tiempos que están por venir, de lo que se avecina, de lo que muchos no quieren ver o, incluso, no quieren creer. No hay tiempo que perder, Padre Miguel, me dijo, el tiempo se está agotando. El mundo está al borde de una gran tribulación, y muchos aún no entienden los signos que les he dado. El fin de los tiempos está cerca, y la humanidad está más perdida que nunca. Las palabras de Jesús fueron como un eco en mi mente, pero no eran solo palabras vacías. Eran un mandato, una llamada urgente a actuar, a despertar, a cambiar. Él me habló del egoísmo que domina el corazón de las personas, de cómo el materialismo y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno habían oscurecido las almas. Jesús me mostró una visión de un mundo que se desmoronaba, un mundo donde las almas se perdían, y donde aquellos que no habían abierto sus corazones a Él serían consumidos por la oscuridad. Muchos han olvidado mi palabra, dijo con tristeza, pero todavía hay tiempo para que se vuelvan hacia mí. Como sacerdote, tienes una responsabilidad, llevar mi mensaje a los demás. Habla de la conversión, habla del arrepentimiento, porque el fin de los tiempos se acerca, y no habrá más oportunidad para aquellos que elijan ignorar el llamado. A través de su voz, comprendí la gravedad de la situación. No era solo un aviso, era un mandato, una urgente llamada a la acción. Jesús me mostró que el mundo no estaba preparado, que las señales ya estaban allí, pero la mayoría no las veía. El fin no llegaría de una manera repentina y visible para todos, sino que se manifestaría a través de la indiferencia de las personas y su falta de fe. La paz que sentía en su presencia se mezclaba con una sensación de urgencia. Jesús me mostró cómo el mal se estaba expandiendo, cómo el pecado y el sufrimiento estaban dominando el mundo, y cómo la esperanza de muchos se estaba desvaneciendo. Y en medio de todo esto, Jesús me pidió que fuera su voz en la tierra, que alertara a todos sobre lo que estaba por venir. Ve y predica. No dejes que el miedo te detenga. Las almas de muchos dependen de lo que tú hagas ahora. Después de escuchar esas palabras, un sentimiento profundo me invadió. No solo de tristeza o de temor, sino también de responsabilidad. Algo dentro de mí cambió. Jesús me mostró el mundo tal como estaba, perdido, dividido, pero aún con esperanza, aún con oportunidad de salvarse. Sabía que mi vida había sido un llamado al servicio, pero ahora entendía que mi misión iba más allá de lo que había imaginado. Era un llamado a preparar a las almas, a advertir a aquellos que no escuchaban, a ser un instrumento de cambio. Cuando Él me habló, no solo sentí paz, sino también una tremenda necesidad de actuar, de cumplir con lo que me había sido encomendado. Sin embargo, la conversación no terminó allí. Mientras estaba sumido en ese estado de reflexión, la luz que me rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente, como si estuviera siendo retirada. Sentí una sensación de pérdida, como si esa presencia divina que me había acompañado se alejara, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no era el final. Fue entonces cuando vi mi propio cuerpo. Estaba en una mesa, rodeado de médicos y enfermeras que intentaban reanimarme. No sentí miedo al ver mi cuerpo inerte, porque sabía que lo que realmente me definía no era ese cuerpo físico, sino mi alma, que ahora estaba siendo testigo de la eternidad. No sé cómo, pero de alguna manera, sabía que aún tenía algo que hacer. Y entonces, sentí como si mi alma fuera arrastrada de regreso a mi cuerpo. El proceso no fue doloroso, pero fue profundamente extraño. Era como si estuviera siendo llevado de vuelta a una prisión temporal, a algo que ya no pertenecía a mi verdadero ser, pero que aún tenía que cumplir. Como si un lazo invisible me hubiera ligado nuevamente al mundo físico, trayéndome de vuelta a la vida. La sensación de paz que me envolvía se desvaneció lentamente, y el ruido del hospital me devolvió a la realidad. Mi primer pensamiento, cuando abrí los ojos y vi las luces del hospital sobre mí, fue de incredulidad. Estaba vivo. Había regresado de entre los muertos. Pero sabía que algo había cambiado en mi interior. Jesús me había hablado, y me había dado una misión. Ya no podía ser el mismo sacerdote que había sido antes.
Mi vida ahora tenía un propósito más grande, uno que debía cumplir con todo mi ser. Cuando volví en mí, no fue solo mi cuerpo el que se sintió diferente, sino mi espíritu. No podía dejar de pensar en todo lo que había experimentado. La visión de Jesús, la paz que sentí, la urgencia de su mensaje, todo eso se quedó conmigo. Los médicos, al principio, no podían creer que hubiera regresado, que hubiera sobrevivido a un ataque cardíaco tan grave. Pero lo más sorprendente no era mi resurgir físico, sino el cambio radical que se había operado en mi alma. Desde ese día, supe que no podía seguir como antes. Mi vida había sido una vida de servicio a Dios, pero ahora mi servicio se había vuelto mucho más claro, mucho más urgente. Jesús me había mostrado el destino de muchas almas, la fragilidad de la humanidad y la inminente llegada del fin. Y lo más importante, me había dado un llamado a alertar a los demás, a predicar con mayor fervor, a no dejar que el mundo siguiera ciego ante la realidad de lo que estaba por venir. Recuerdo que, al regresar a mi parroquia después de la recuperación, sentí un peso sobre mis hombros, pero también una paz. Ya no podía callar. Sabía que tenía que compartir lo que había vivido, lo que había visto, el mensaje que Jesús me había dado. No se trataba solo de mi vida, sino de la vida de todos aquellos a quienes podía tocar, a quienes podía salvar con la verdad que ahora conocía. Comencé a predicar con más intensidad, con más pasión. Cada misa, cada sermón, se volvió una oportunidad para alertar sobre la urgencia de cambiar, de volverse a Dios, de reconocer que el fin de los tiempos está más cerca de lo que muchos imaginan. Jesús me había hablado del arrepentimiento, del perdón y de la importancia de estar preparados, porque nadie sabe el momento exacto en que todo cambiará. Sin embargo, algo dentro de mí también me decía que la gente no siempre estaría lista para escuchar, que muchos se resistirían a aceptar la verdad. Y esa era una de las mayores preocupaciones que Jesús me había transmitido, la resistencia de los corazones humanos al llamado de la salvación. Pero a pesar de eso, Él me dio la fuerza para seguir adelante, para no rendirme, y para seguir predicando su mensaje con amor y convicción. A medida que continuaba con mi misión, me encontré con un obstáculo que nunca había anticipado, la incredulidad de aquellos a quienes intentaba advertir. Mientras más hablaba sobre el fin de los tiempos, más veía los rostros de las personas llenos de dudas, indiferencia e incluso burlas. La incredulidad era algo que nunca había experimentado de esta manera antes. Como sacerdote, había enseñado durante años, guiado a personas a través de la fe, pero este mensaje sobre la inminencia del fin de los tiempos, la urgencia de la conversión, parecía ser recibido con un desdén silencioso. Al principio, pensé que podría ser el miedo lo que mantenía a las personas alejadas de aceptar esta verdad. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el problema era mucho más profundo. Era el materialismo, el egoísmo y la falsa sensación de seguridad que muchas personas sentían al vivir sus vidas centradas en el presente y en sus propios intereses. La gente no quería escuchar sobre algo tan aterrador como el fin del mundo, porque para ellos significaba confrontar su propia mortalidad y la frágil existencia humana. La mayoría prefería vivir en la ignorancia, ignorar los signos que ya estaban ahí. Fue entonces cuando sentí una profunda compasión por ellos, como Jesús me había mostrado. Vi que no era solo su incredulidad lo que me golpeaba, sino su falta de preparación. La gente estaba demasiado ocupada buscando placeres temporales, sumergida en un mundo que se desmoronaba sin que ellos lo supieran. Sin embargo, sabía que mi misión era continuar hablando, seguir predicando a pesar de la resistencia. Jesús me había dado la responsabilidad de alertar, de compartir la verdad, aunque la mayoría no estuviera dispuesta a escuchar. Recuerdo una vez, en una misa, cuando hablé abiertamente sobre el arrepentimiento y la necesidad de estar listos para el regreso de Cristo. Al terminar el sermón, una de las congregantes se acercó a mí y me dijo que había perdido la esperanza. ¿Por qué hablar del fin?, me dijo. ¿Por qué no hablar de la esperanza y del amor de Dios? Fue un momento difícil para mí, porque sentí la presión de que mi mensaje estaba siendo mal interpretado, que la gente no entendía la urgencia que había detrás de mis palabras. Sin embargo, entendí que no se trataba de causar miedo, sino de abrir los ojos de las personas a la realidad que se estaba avecinando. Ese encuentro me recordó que predicar sobre la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos no era solo un llamado a la conversión,
sino también un recordatorio del amor inmenso de Dios. Este amor era el que estaba detrás del mensaje de salvación. A través del arrepentimiento y la fe en Cristo, la humanidad tenía la oportunidad de salvarse. Esa era la verdadera esperanza, la que Jesús me había revelado durante mi experiencia. Aunque la tarea era difícil, mi fe nunca había sido tan fuerte. Durante aquellos días después de mi experiencia con Jesús, sentí una renovación en mi vida espiritual. Cada vez que predicaba, cada vez que compartía el mensaje de salvación, sentía la presencia de Dios de una manera más profunda. Sabía que mi llamado era claro, y a pesar de las dificultades y de la falta de respuesta de muchos, no podía dejar de compartir lo que había experimentado. Había momentos de desesperación, momentos en los que sentía que mis esfuerzos eran en vano, que el mundo no estaba dispuesto a escuchar, pero entonces recordaba la paz que sentía al estar frente a Jesús, la fuerza que Él me había dado, y la promesa de que, aunque muchos no aceptaran la verdad, aquellos que realmente buscaban la salvación serían encontrados. Mi fe se reforzó en cada predicación, en cada oración, en cada momento de soledad en que buscaba a Dios en mi corazón. Sentí que no estaba solo en mi lucha. Sabía que el Espíritu Santo me acompañaba, que Jesús había dejado una huella indeleble en mi alma y que su llamado seguía vigente. Las pruebas, las burlas, la incredulidad de algunos, no podían apartarme de mi misión. De hecho, cada obstáculo solo fortalecía mi determinación de seguir adelante. Fue un proceso de aprendizaje continuo. Comprendí que predicar sobre el fin de los tiempos no era solo hablar de un futuro apocalíptico, sino también de un presente transformado por el amor y la gracia de Dios. El mensaje de Jesús era claro: el arrepentimiento, la fe en Él, la reconciliación con el Padre eran las claves para vivir en paz, independientemente de lo que sucediera en el futuro. Y fue allí, en esos momentos de reflexión, cuando mi fe alcanzó su plenitud. No se trataba solo de salvar a otros, sino también de vivir mi vida de acuerdo con los principios que Jesús me había mostrado. La fe no era solo un medio para salvarse, sino una forma de vivir con propósito, con esperanza, con el amor de Dios como guía en todo lo que hacía. Mi vida había sido transformada, y mi misión nunca fue tan clara como ahora.